Vamos a ver ahora el tema 24 de las oposiciones a la Guardia Civil, en el cual va a tratar, el tema es denso, porque va a tratar en un solo tema todo lo que son las cuestiones de la informática, de software, hardware, etcétera. En primer lugar, vamos a ver cómo es el funcionamiento de un ordenador, los tres elementos fundamentales que tiene todo ordenador. Mira, un ordenador se diferencia en tres elementos básicos. En primer lugar, el hardware. El hardware podemos decir que es la parte física de un ordenador, es lo que podemos tocar con nuestras manos. Como pone ahí en el ejemplo, pues un laptop, es decir, un portátil, un ordenador, un PC, una tablet, un smartphone. También es hardware, parte del hardware, todos los periféricos de entrada y de salida que veremos más adelante, por ejemplo, un teclado, o una impresora, o un ratón. ¿De acuerdo? Otro elemento es el software. Yo tengo la parte física y después el software, que son los programas, evidentemente, lo que son los que se encargan de gestionar esa información. Son los programas, los apps que vemos también en las tabletas y en los móviles, también son software. Las plataformas, ¿vale? Muchas veces, aunque sean en la red, también es software, que se tiene que escribir con un lenguaje determinado, ¿vale? Los sistemas operativos también son software. En el fondo, son programas en los cuales lo que te permiten es administrar una información. Y por último, tenemos unos programas que administran la información, digamos, un aparato físico, que es el hardware, y por último los ficheros. El fichero es esa información con la cual los programas van a trabajar. Esa información que puede ser bueno, diferentes documentos, numéricos, de texto, o fotos, o imágenes, etcétera. Es la información con la cual los programas van a trabajar. Veamos cuál es un poco la historia de los ordenadores. Los ordenadores a lo largo de su historia se han dividido en 5 grandes grupos, ¿vale? Actualmente estamos en la quinta generación. Los primeros, bueno, vamos casi a la época de la prehistoria, del año 51 al año 58, y se basan principalmente en que utilizaban los tubos de vacío para el procesamiento de información, ¿vale? La segunda generación surge pronto, del año 58 al 64, y aquí ya empiezan a utilizarse transistores en esa gestión de la información. El siguiente es el año de tercera generación, del año 64 al 71. Se empiezan a utilizar los circuitos integrados. Y en la cuarta generación, del año 71 al 88, se empiezan a utilizar ya microprocesadores. Estos ordenadores de cuarta generación se solapan, debido a que es del año 71 al 88, con los de quinta generación, que surgen del año 83 hasta nuestros días. Bueno, además de los de quinta generación, además de utilizar los microprocesadores, lo importante es que se empiece a utilizar lo que se llama el PC, el Personal Computer, lo cual significa que son ordenadores personales. Hasta la quinta generación los ordenadores eran aparatos que solo las grandes multinacionales, solo los grandes gobiernos podían permitirse. La gran revolución de esa quinta generación es que empiezan a ser, poco a poco, al principio evidentemente son muy caros, pero empiezan a ser elementos cotidianos, empieza a ser un electrodoméstico más en nuestra casa, ¿vale? Ese salto cuantitativo muy importante en cuanto al número de ordenadores y su distribución se produce en los ordenadores de la quinta generación. Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas operativos. A ver, los sistemas operativos es algo muy sencillo. Esa frase, esas 4 letras lo describen a la perfección. Esa es quien gestiona el ordenador, es decir, es la parte que nos permite que el ordenador funcione como tal y que a su vez se comunique con otros programas, con las entradas y salidas de información, etc. Digamos que es el alma mater en cuanto a software, ¿vale?, de un ordenador. Hay muchos sistemas operativos, no solo son los 3 que estamos explicando arriba. Tal vez el más extendido hoy en día es el Windows 10. Bueno, Windows 10 es la última versión, obviamente puede ser el XL o los de anteriores circunstancias, que vienen ya instalados en el ordenador. Y por otro lado, tenemos el iOS, es el que utilizan los ordenadores Mac, bueno, también muy similares al que utilizan los iPhone, etcétera, y que vienen, como habíamos dicho, los ordenadores Mac instalados. Y por último, Linux, ¿vale? Linux es libre, es decir, no tiene coste económico. Y, bueno, normalmente las personas que, bueno, trabajan mucho con ordenadores, etcétera, es el que suelen utilizar, ¿no? Porque es el más flexible en un momento dado. El sistema operativo se compone de 3 elementos fundamentales, ¿vale?, que nos permiten a la vez describir su funcionamiento. En primer lugar, tenemos el núcleo sistema, el kernel. El kernel es lo que permite que el ordenador funcione como tal, ¿vale? Es el que ordena todas las funciones que tiene que llevar. En segundo lugar, los drivers. Los drivers lo conoceréis muchas veces porque cuando compráis una impresora te viene con un disquete. Eso es un driver. Lo que hace es que te permite, evidentemente, conectar, por ejemplo, esa información que va a ser entrante, por ejemplo, de un escáner, con el propio sistema, ¿no? Es decir, es lo que te permite que cuando des la tecla A, llegue a ese sistema operativo, ¿vale?, del teclado. Y después la interfaz del usuario, el user interface,
que es lo que en las pantallas de ordenador se ve. Tú cuando estás delante de tu ordenador, de tu Mac o de tu PC Dell, cualquiera, tú tienes evidentemente, pues, en primer lugar, un escritorio, ¿vale? Esos interfaces, las diferentes páginas que vas viendo, es lo que te permite además conectarte o, digamos, interactuar con ese sistema operativo. Habíamos hablado antes de software, ¿vale? Ya habíamos hablado de software, de hardware y habíamos hablado de información. Vale, esa información en algún lado se tiene que almacenar. Eso es lo que nos permite diferenciar dos tipos de memorias, la interna y la externa, ¿vale? Dentro de las memorias externas, bueno, tenemos la memoria RAM, ¿vale? Cada día son más potentes, actualmente estamos en 4, un portátil pequeño ya tiene 4, incluso los móviles ya empiezan a tener 2 y 3 como mínimo. La memoria caché, la memoria ROM, la CMS o RAM y HD o también la memoria HD, que también la que llamamos como disco duro, ¿vale? Para hard disk, pero bueno, si utilizáis el lenguaje castellano es disco duro. Dentro de las memorias externas tenemos el disco duro externo, que llegan a niveles de almacenamiento muy importantes, por encima de 1 tera. Los pendrive, que también son muy utilizados por su pequeño tamaño, evidentemente que acoplados a un puerto USB permiten acceder a la información del ordenador. Cloud. He querido introducir el cloud como una parte de la memoria externa. El cloud es famosa nube. Hay varias empresas que se encargan de decir, en vez de tener esa memoria dentro del ordenador, dentro de tu hardware, lo tienes fuera. ¿Y cómo lo tienes fuera? Bueno, pues lo tienes fuera, en este caso, digamos que en la nube, en internet, por así decirlo, ¿no? En servidores fuera de tu casa. Os sonarán, seguro, empresas de cloud que almacenan, como puede ser Dropbox, como puede ser Google Drive, o incluso Amazon tiene sistemas de cloud. Y después, estas dos memorias externas, que es el disquete, DVD, Blu-ray, etcétera, que están totalmente en desuso actualmente, ¿no? Sobre todo los segundos, los ópticos, tipo DVD, Blu-ray, etcétera, lo que hacen es almacenar, bueno, normalmente información óptica, ¿vale? Puede ser películas, imágenes, etcétera. Los periféricos. Bueno, los periféricos, cuando se habla de los periféricos, os voy a enseñar un truco en el cual podréis diferenciar fácilmente. Es decir, cuando tú tienes una información que la mandas a tu ordenador, obviamente es de entrada. Si estás escribiendo la palabra avión en tu teclado, tienes que mandarla al sistema operativo. Por lo tanto, es de entrada. Igual que cuando señalas con un clic un ratón. Es la manera en la cual todo lo que dé información al ordenador son periféricos de entrada. Y todo lo que la información del ordenador salga hacia afuera son periféricos de salida, como es el caso de la impresora y como es el caso, por ejemplo, de la pantalla. Muy importante, ¿puede haber periféricos de entrada-salida? Por supuesto. Hoy, sobre todo, las impresoras que son multifunciones. Evidentemente, funciona como salida cuando imprime un documento que sale del ordenador, pero cuando escaneas un documento para introducirlo dentro del ordenador, también tiene una función de entrada. Lenguajes de programación. Bueno, lenguajes de programación hay muchos. Aquí vamos a hablar de los 9 principales o más usados actualmente, ¿vale? En primer lugar, HTML. HTML no es propiamente dicho un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetado, ¿vale? Un lenguaje de tags. Es el que se utiliza, por ejemplo, en las páginas web. Las páginas web, en el fondo, lo que se hace en cada una de las partes que aparecen en la página web lleva una etiqueta y permite que el navegador lo lea. El CSS, digamos que complementa HTML y es lo que da estilo. Cuando tú ves una página web, es lo que te permite que la foto esté arriba, a la derecha, que el fondo sea azul, blanco, etc. SQL, muy importante porque es un lenguaje que está sobre todo optimizado para la consulta de datos, ¿vale? Lo veremos más adelante con lo que son bases de datos. XML complementa HTML como lenguaje de etiquetas. Java es un lenguaje de programación puro, es de los más utilizados porque muchas veces se puede utilizar en cosas no solo ordenadores, sino otro tipo de hardware, por ejemplo, procesadores, etcétera, que puede tener, por ejemplo, un coche, ¿vale? O un electrodoméstico en casa. JavaScript es un lenguaje de programación, pero que se ejecuta, este sí que es lenguaje de programación puro y duro, se utiliza en Internet, pero a diferencia de HTML, este sí que es de programación y se suele ejecutar en los navegadores, en el Safari o en el Explorer. Y después tenemos PHP, que también se utiliza mucho en Internet, pero desde el lado de los servidores. Los servidores, recordad, deberéis saber que son esos grandes ordenadores, esos grandes CPU, donde digamos que se alojan las páginas web. Y por último, dos lenguajes de programación muy importantes, que son Ruby y Python. Son lenguajes orientados a objetos, donde, bueno, lo que hacen, digamos, que la programación sea más ligera, por así decirlo, ¿vale? Son lenguajes ya más complicados que los otros dos. Bases de datos. Bueno, las bases de datos es, bueno, pues cómo organizamos esa información, esos ficheros, ¿de acuerdo?
Hay varios modelos, pero los tres principales es el modelo jerárquico. El modelo jerárquico consiste en lo siguiente, la información se va organizando, como dice su nombre, de manera jerárquica, es decir, donde de un nódulo, a su vez, salen varios nódulos más abajo, ¿no? Como una figura de árbol invertido, ¿vale? La diferencia, después tenemos lo que es el modelo de red. El modelo de red se diferencia, es muy parecido al modelo jerárquico, pero con una diferencia. Un nódulo puede tener varios padres. En el módulo jerárquico, evidentemente, un nódulo solo tiene un padre, sin embargo, en el módulo de red, un nódulo puede tener varios. Lo dice el nombre, ¿no? Gráficamente es como una red. Y por último, el modelo relacional. El modelo relacional, lo dice el nombre, lo que más se basa, sobre todo, es en la relación que se produce entre los diferentes elementos, ¿vale? Donde hay una serie de elementos que se llaman tuplas y eso te permite relacionar cualquier cosa. Es el más utilizado hoy en día y el lenguaje de programación que utiliza es el SQL.